Mi exesposa dijo que era una mujer adulta y que ella exploraba sus opciones mientras yo pagaba la casa. Hasta que me cansé. Descubrí que tenía algo con un cliente, no discutí, solo cambié la cerradura. Esa noche la vi intentando entrar, confundida, leyendo mi nota. Entendió que su libertad tenía un precio, perderlo todo. Mi nombre es Nathan, tengo 34 años, y he estado casado con Rachel durante 7 años. Llevamos 9 años juntos en total. No tenemos hijos todavía, aunque lo habíamos hablado muchas veces. Siempre decíamos que no era el momento, que primero nuestras carreras. Yo trabajo en logística, ella en ventas farmacéuticas. Tenemos buenos sueldos, una vida estable, y por fuera todo parecía funcionar. Pero hace unos 4 meses, algo empezó a cambiar. Rachel comenzó a tener horarios cada vez más raros. Decía que tenía reuniones hasta tarde, cenas con clientes que duraban horas, y conferencias los fines de semana que surgían de la nada. Al principio no me preocupé mucho. Sé que su trabajo puede ser demandante y que a veces hay que entretener a los clientes para cerrar ventas. Pero poco a poco dejó de parecer trabajo y empezó a sonar a excusas. Cada semana salía 3 o 4 noches, regresando a casa a medianoche o más tarde, siempre con la misma explicación vaga: una reunión, una cena de negocios, una emergencia. Una noche, llegó a casa a las 3:17 de la madrugada. Yo estaba despierto mirando las cámaras de seguridad desde mi celular. La vi estacionar, quedarse en el auto como 5 minutos haciendo quién sabe qué, y luego entrar descalza, con los tacones en la mano, el maquillaje corrido y el cabello desordenado. Cuando entró, le pregunté: ¿todo bien? Saltó del susto. ¿Por qué estás despierto? Me gritó. No podía dormir. ¿Dónde estabas? Y ahí fue cuando soltó la frase que lo cambió todo. No tengo que decirte dónde he estado. Soy una mujer adulta, Nathan. Puedo cuidarme sola. Me quedé callado, procesando lo que acababa de oír. Luego le respondí: tienes razón. Ella se quedó confundida. ¿Qué? Tienes toda la razón. No tenés por qué decirme nada. Y me fui a dormir como si nada. Pero en mi cabeza ya había tomado una decisión. Al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, llamé a un cerrajero profesional. No uno cualquiera, sino un experto en seguridad. Le pedí que instalara una cerradura de alta seguridad, de esas que solo tienen 2 copias posibles. Me quedé con ambas llaves. Luego escribí una nota y la plastifiqué. Decía: las mujeres adultas encuentran su propio lugar para vivir. Tus cosas están en el garaje. Tienes 30 días para recogerlas. Esa noche, cerca de las 10, me mandó un mensaje. La cena con el cliente se está alargando. No me esperes despierto. Le respondí: no hay problema. Tómate tu tiempo. A las 2:47 de la madrugada, llegó a casa. Desde mi cama vi por el celular cómo intentaba abrir la puerta con su llave. La giraba una y otra vez, pero no funcionaba. Al principio parecía confundida, después frustrada, hasta que vio la nota. Su rostro cambió completamente: confusión, enojo, pánico. Golpeó la puerta. Nathan, abre la puerta. No respondí. Me quedé tranquilo en la cama. Llamó a mi teléfono. No contesté. Siguió golpeando. Esto no es gracioso. Hace frío. Hacía unos 11 grados, no era tan terrible, pero evidentemente no tenía a dónde ir. La vi por la cámara llamar a su hermana. Ha cambiado la cerradura. No responde. No sé por qué, ¿puedo quedarme contigo? Se fue a las 3:15 de la madrugada. Al día siguiente, desperté con 183 mensajes, 23 llamadas perdidas, y más de 20 mensajes de voz. Todo desde el número de Rachel. No contesté ninguno. Los mensajes que Rachel me enviaba durante esa madrugada cambiaban de tono como si fueran parte de una obra de teatro mal escrita. A las 3:15 de la madrugada, todavía molesta, escribió: esto es una locura. Devuélveme la llamada. 12 minutos después, más seria: Nathan, en serio. Tenemos que hablar. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. A las 4 de la madrugada, empezó con las amenazas. Voy a llamar a un abogado. Y a las 6:30 de la mañana, ya en tono de súplica: por favor. Lo siento. ¿Podemos hablar? A las 7 de la tarde, su orgullo volvía a asomar. Estás siendo infantil. Voy a pasar a recoger mis cosas.
Y efectivamente, apareció al día siguiente a las 8:30 de la mañana, acompañada de su hermana Teresa y dos tipos que no reconocí. Tal vez amigos, tal vez ayudantes, o quizás solo dos tipos fuertes para cargar cajas. Lo primero que hizo fue intentar su llave, como si mágicamente fuera a funcionar. No funcionó, por supuesto. Luego tocó el timbre. Respondí desde el intercomunicador. Sí. Abre la puerta, Nathan. Tus cosas están en el garaje. El código es 0909. Tenemos que hablar. No, no tenemos que hablar. Tú dejaste claro que no tenías que darme explicaciones. Estoy respetando ese límite. Esta también es mi casa. La escritura dice otra cosa. Pequeño contexto, compré la casa 3 años antes de casarnos. Nunca añadí su nombre. Un abogado amigo me dijo que, sin querer, había tomado la decisión más inteligente de mi vida. Teresa intervino con tono de indignación. Nathan, esto es ridículo. No puedes echarla así solo por una discusión. No la estoy echando, Teresa. Estoy reconociendo que Rachel es una mujer adulta que no necesita darme explicaciones. Las mujeres adultas saben gestionar su vivienda, ¿no? Sabes que no se refería a eso, me dijo con fastidio. Entonces debería decir lo que realmente quiere decir. Pasaron 2 horas cargando cajas. Yo ya lo tenía todo listo en el garaje. Ropa, perfumes, maquillaje, documentos, libros, zapatos, fotos, hasta su colección de tazas de café. Lo único que no empaqué fue el álbum de bodas. Quería conservarlo por si alguna vez necesitaba recordar por qué nunca se debe ignorar una bandera roja. Más tarde, al mediodía, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era una abogada que hablaba con tono serio y forzado. Señor Coleman, soy Kendra, represento a Rachel Coleman. Necesita proporcionarle acceso inmediato al hogar conyugal. No es el hogar conyugal. Es mi casa, comprada antes del matrimonio. La escritura está solo a mi nombre. Ella ha establecido su residencia ahí. Claro, y las mujeres adultas que van y vienen a las 3 de la madrugada sin decir dónde han estado, suenan más a visitantes que a residentes. Así no es como funciona la ley. Presente las mociones que quiera. Yo también tengo abogado. Señor Coleman, esto se está saliendo de control. Rachel solo quiere volver a casa. Las mujeres adultas encuentran sus propios hogares. Buen día, licenciada. Actualización 2. Rachel hizo lo que ya me esperaba. En cuestión de días me llegaron los papeles del divorcio. Por mí, perfecto. También solicitó por vía legal el uso exclusivo del hogar conyugal. Mi abogado, Gregory, literalmente se rió cuando leyó la moción. No tiene nada. La casa es tuya. La compraste antes de casarte, los fondos nunca se mezclaron, la hipoteca la pagaste siempre tú desde tu cuenta separada. Esto no va a ningún lado, me aseguró. Pero lo interesante estaba por llegar. ¿Se acuerdan de esas noches misteriosas y esas cenas eternas con clientes? Bueno, contraté un investigador privado, no para espiarla, sino para documentar su situación de residencia, lo que necesitábamos para el proceso legal. Y bingo. Rachel no estaba durmiendo en casa de su hermana, como decía. Estaba viviendo con Harrison Garrett, uno de sus supuestos clientes, en un ático de lujo en el centro de la ciudad. El investigador me mostró fotos, ellos entrando juntos al edificio, sus cosas siendo descargadas, desayunando en bata en el balcón, demasiado íntimos como para ser solo una relación de negocios. Pero lo peor no era eso. Harrison está casado. Su esposa estaba fuera de la ciudad cuidando a su madre enferma. Así que mi mujer, que era muy adulta para dar explicaciones, en realidad estaba viviendo con su amante casado mientras la esposa del tipo estaba ayudando a su mamá. Clase mundial, Rachel. En serio. Gregory, mi abogado, estaba eufórico. Me dijo que aunque el adulterio no influye directamente en la división de bienes en nuestro estado, sí impacta en la narrativa del caso, y los jueces son humanos, todo cuenta. Llegó el día de la audiencia para decidir sobre la casa. Rachel apareció con un traje nuevo y carísimo. Parece que Harrison estaba pagando bien su nuevo rol. Su abogada dijo que la había echado de casa ilegalmente. Gregory contraatacó con todo. Las grabaciones del timbre donde ella decía que no tenía que decir dónde estaba. Los mensajes de texto donde afirmaba que no debía dar explicaciones. Las fotos y pruebas de que ella estableció su nueva residencia con otro hombre menos de 24 horas después. Fue una paliza legal. Y lo mejor es que todo esto solo era el comienzo. La audiencia fue breve, pero decisiva.
El juez miró a Rachel y preguntó con voz firme. «Señora Coleman, ¿se le impidió la entrada a la residencia?» «Sí, señoría», respondió ella. «¿Y a dónde fue esa noche?» «A casa de mi hermana». «¿Y dónde vive ahora?» Rachel dudó. Se notó. «Me estoy quedando con un amigo temporalmente». Gregory, mi abogado, se levantó enseguida. «Su señoría, si me permite, tenemos pruebas de que la señora Coleman reside con Harrison Garrett, uno de sus clientes, en un departamento del centro. Se mudó allí al día siguiente del cambio de cerradura». La abogada de Rachel intentó protestar. «Objeción». «Desestimada», dijo el juez sin dudar. Se dirigió de nuevo a Rachel. «¿Es cierto?» «Es temporal», dijo ella, casi susurrando. «No fue eso lo que pregunté». Se admitió al final, con los ojos bajos. Y así, con una sola respuesta, su argumento se vino abajo. El juez denegó su solicitud. Según la ley, tenía un lugar donde vivir, no había sido dejada en la calle, y legalmente no tenía ningún derecho sobre mi propiedad. Fin de la discusión. Actualización 3, Rachel decide jugar sucia. Después de eso, comenzó lo que yo llamo la guerra financiera. Aunque cada uno tenía sus propias cuentas bancarias, Rachel todavía recordaba los datos de mis tarjetas de crédito. Los primeros cargos eran pequeños, como si estuviera tanteando el terreno. $50 aquí, $100 allá. Luego empezaron los grandes. Llamé al banco para reportar fraude. Me cancelaron las tarjetas y me dieron otras nuevas. Pero eso no fue todo. Descubrí que también había usado variaciones de mi correo electrónico para registrarse en servicios a mi nombre, plataformas de streaming, apps de comida, un club de vinos, incluso una suscripción de té orgánico. Tardé horas en cancelar todo. Era como una venganza silenciosa, la muerte por 1000 cortes. Y luego vino el golpe fuerte. Se presentó en mi trabajo. Estaba en una reunión cuando la recepcionista me llamó. «Tu esposa está aquí. Dice que es una emergencia». Sabía que no lo era, pero tampoco podía rechazarla sin que quedara mal delante de todos. «Dile que la atiendo en 5 minutos». Cuando llegué a mi oficina, estaba sentada en mi silla, como si aún tuviera algún control. «Rachel, tenemos que hablar». «Estamos hablando», me respondió con frialdad. «Me refiero a hablar en serio. Sin abogados». Rodó los ojos. «¿Por qué?» «Porque todo esto es absurdo. Cambiaste las cerraduras porque llegué tarde». «No. Las cambié porque me dijiste que no tenías que explicarme nada». «Acepté eso. Pero si vas a ser tan independiente, no puedes vivir en mi casa». «Nuestra casa». «Mi casa, Rachel. Y lo sabes». Se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres, Nathan?» «Una disculpa». «Vale. Lo siento. Debería haberme comunicado mejor». «¿Dónde estabas esa noche, entonces?» «Con amigos». «¿Qué amigos?» Suspiró. «Con Harrison. Tenía un evento de trabajo. Estuve haciendo contactos hasta las 3 de la madrugada. Era importante para mi carrera». «¿Estaba su esposa en ese evento?» Ahí se le borró la expresión. «¿Qué?» «Sí. En ese evento profesional estabas con un hombre casado. ¿Sabías que en los procesos de divorcio las cosas dejan de ser privadas?» Se levantó de golpe. «¿Contrataste a alguien para seguirme?» «Contraté a alguien para verificar tu residencia. Lo demás salió solo. Información de más. ¿Eres un hombre adulto?» «Ya sabes, los que tampoco tienen que dar explicaciones». Rachel se negó a salir. Tuvimos que llamar a seguridad para que la escoltaran. Luego añadí el incidente como evidencia adicional en el expediente de divorcio. Actualización final. Días después, el karma llegó, y fuerte. La esposa de Harrison Garrett regresó de casa de su madre enferma. Lo primero que encontró fue una esterilla de pilates que no era suya, una maleta en el armario, y una caja de anticonceptivos en el baño. Rachel había dejado su huella por todos lados. La señora Garrett no era ninguna ingenua. Y tampoco una mujer fácil de convencer. Tenía un acuerdo prenupcial con cláusula de infidelidad. Harrison intentó arreglarlo. Mandó a Rachel a un hotel, luego a un departamento corporativo, pero ya era tarde. La esposa pidió el divorcio. Activó la cláusula. Harrison estaba a punto de perder millones. Así que su cliente dejó de ser tan amable. Necesitaba salvar su matrimonio.
Y para eso, Rachel tenía que desaparecer. Entonces me llamó. Llorando de verdad. Me echó. Así, de un día para otro. Me dijo que fue un error, que ama a su esposa. Ya veo. ¿Eso es todo? ¿No vas a decir nada? Lo arruinaste todo por Harrison Garrett. ¿Y ahora te echó para salvar su dinero? Necesito volver a casa. Las mujeres adultas. Por favor, deja de decir eso. Ya entendí. Me equivoqué. Fui estúpida. Debería haber hablado contigo. ¿A dónde ibas todas esas noches? Silencio. A diferentes lugares. A casa de Harrison, a hoteles, incluso a la casa del lago de su amigo. Yo, pensaba que estaba enamorada. Y ahora, según me dijo, estaba viviendo en un motel barato, no podía pagar otra cosa, y su hermana la había bloqueado porque su cuñado ahora jugaba golf conmigo. Eso es duro, Nathan, por favor. Haré lo que sea. Consejería, terapia, lo que digas. Solo no me dejes así. Lo único que quiero es el divorcio. Y así fue. El divorcio se finalizó la semana pasada sin ninguna oposición. Rachel no tenía argumentos. Yo me quedé con la casa, mis cuentas, mis ahorros, mi plan de jubilación. Ella se quedó con su coche, sus cosas personales. Y con las deudas. Del hotel. De los abogados. Y de la carta de cese y desistimiento que la esposa de Harrison le envió por invasión del hogar conyugal. Sí, la señora Garrett fue implacable. No le tembló la mano cuando decidió exponer todo. Envió cartas al empleador de Rachel detallando sus relaciones inapropiadas con algunos clientes. Fue directa, sin adornos. El resultado fue inmediato, Rachel fue trasladada a otro departamento, con menos responsabilidades y un recorte de sueldo del 30%. Ahora gana mucho menos y, según me han contado, su reputación en la empresa está dañada. A veces me escribe. Nada profundo, solo mensajes repetitivos, con ligeras variaciones, que lo siente, que fue una tonta, que se arrepiente, que nos extraña. Pero ya no me conmueve. Las mujeres adultas, como ella misma dijo con tanta seguridad, enfrentan las consecuencias de sus actos. Yo no le respondo. Porque los hombres adultos tampoco están obligados a hacerlo. No tengo por qué consolar a quien me traicionó. La cerradura de alta seguridad sigue puesta en la puerta principal. A veces recuerdo aquella noche en que la vi desde la ventana, intentando una y otra vez abrir con su antigua llave, sin éxito. La forma en que leyó la nota que dejé. Ese preciso instante en el que comprendió que sus palabras grandilocuentes de ser una mujer adulta que toma decisiones ya no le servían para entrar de nuevo en esta casa, ni en mi vida. Cuando el cerrajero vino a instalar la cerradura, me comentó que ese tipo de dispositivo suele usarse en negocios que han sufrido robos o brechas graves de seguridad. ¿Tiene usted algo muy valioso que proteger?, me preguntó. Solo mi tranquilidad, le respondí. Él asintió sin más preguntas. Hizo su trabajo con eficacia. Le di una propina generosa. Fue una inversión que valió la pena. Hoy Rachel vive sola, en un estudio pequeño. En redes sociales se esfuerza por mostrar una versión valiente de sí misma. Publica frases de superación, habla de nuevos comienzos, de renacer como el ave fénix. Pero su amiga Teresa, que aún me habla de vez en cuando, me confesó que Rachel llora mucho. Que se sienta sola en el sillón con una copa de vino, preguntándose cómo pudo malinterpretar tanto a Harrison. Pero ese fue su error, no fue Harrison quien la confundió. Fui yo. Me vio como ese esposo tranquilo, predecible, el que siempre estaría ahí para sostenerla mientras ella exploraba sus opciones, creyendo que yo no cambiaría nunca. Pero se equivocó. Me subestimó. Pensó que el aburrido esposo que pagaba la hipoteca no tenía límites. Las mujeres adultas toman decisiones. Y los hombres adultos también. Yo tomé la mía, cerraduras nuevas, la misma casa, y una vida mucho mejor.